Descubriendo. Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este instante nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo se transmite en vivo y en directo desde los estudios radiales de Radio Cultural Planeta Conciencia en la ciudad de Barranquilla, en la página www.rcpc.com.ar. Este programa es realizado por Salim Jazir, Juan Manuel Pombo y Neil Barrios. El tema para hoy bastante interesante para los hombres de la búsqueda, hombres y mujeres de la búsqueda. Las posesiones. Las posesiones, sí señores. ¿Qué tipo de posesiones? Bueno, quédese allí en sintonía y lo descubrirá. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Invitarles a que lo que se expone aquí no lo acepten como una creencia inmediatamente, ni tampoco lo rechacen, sino más bien tómenlo, investíguenlo, compruébenlo, construyan su propia verdad. Saludando a Salim Jazir. Buenas, Salim, ¿cómo estás? Bienvenido a Descubriendo. Buenas, Neil. Buenas para toda la audiencia de Descubriendo, que siempre está con nosotros allí muy pendiente. Y saludar también a mi compañero Juan Manuel, ya dispuestos a empezar este tema interesante y apasionante. Ahora saludamos a Juan Manuel Pombo. Buenas, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Neil, pues un saludo a todos los oyentes y aquí dispuestos a arrancar con este tema bastante interesante para aquellas personas que están en la búsqueda, como bien lo decías ahora en la introducción. Bueno, Descubriendo se transmite en vivo los sábados a partir de las 4 y en diferido los martes a partir de las 11 de la mañana. Aquí nos escribe Raúl desde Cartagena. Vamos ahora a escuchar posesiones de espíritus o de propiedad. No, de propiedades no, de espíritus sí. Así que ahí está atento nuestro querido amigo Raúl desde la ciudad de Cartagena. Les invitamos también a ser parte de este programa. Si alguna experiencia tienen, si algún conocimiento tienen al respecto del tema, bueno, bienvenido sea a través de nuestro chat. Bueno, como el dermatólogo, al grano. Salim, empecemos definiendo esto de las posesiones. ¿De qué se trata cuando hablamos de posesiones? Bueno, cuando hablamos de posesiones, comúnmente se habla más bien de posesiones demoníacas, ¿no? Así se conoce esta temática. Y en la definición o en la búsqueda de algún concepto, dice que según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída cuando un espíritu impuro o inmundo entra en su cuerpo y le hace hablar y comportarse no como ella quisiera, sino como el tal espíritu quiere. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta, demoníaca, que dura más o menos tiempo a modo de un ataque, afirma Julio Caro Borja. Este trastorno del comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios. Desde el punto médico se considera un trastorno disociativo de la histeria y se le denomina denominotopía o demoniamonía. Bueno, todo eso que significa
posesión demoníaca. Un montón de cosas. Sí, son términos ¿Cómo lo científicos. simplificas de acuerdo a la definición que Bueno, encontraste? básicamente una posesión demoníaca, la definición es clara cuando dice que un espíritu se apodera de un cuerpo humano y esa persona pierde, digamos que su identidad o la capacidad de hacer las cosas que ella quiera, sino que es el espíritu que invadió el que determina las acciones. O sea, pierdes tu individualidad y pierdes el manejo de tus propias acciones. Bueno, eso básicamente es lo que dice la definición. Hemos escuchado de muchas historias de posesiones, incluso han habido películas como El Exorcista, muy conocida, muy popular, muy vista en la historia del cine mundial. Exorcismo de Emily Rose, también Emily una Rose. película muy famosa. Así que, bueno, es algo que queremos exponer aquí hoy para dilucidar, para intentar comprender de qué se trata este fenómeno tan extraño para muchos, pero para otros muy común. Hay personas que tienen pues los conocimientos y las experiencias para asegurar que esto es más común de lo que se cree, mientras que hay otras que se niegan a, pues, algunas no lo comprenden, otras se niegan a aceptar que esto es una realidad o que es más bien cuento pues de gente loca, ¿no? Así que lo que queremos aquí es investigar, analizar, definir ciertos conceptos, redefinir otros y que quede de alguna manera, en principio, claridad en ustedes oyentes sobre el tema de las posesiones. Me gustaría empezar haciendo una definición, ¿no?, de cuerpo, mente, espíritu y alma, porque cuando hablamos de posesar se supone que es un ente que llega a entrar, a tomar el cuerpo de alguno de nosotros. Entonces empecemos con definir esta parte. Lo primero que tenemos que considerar es el cuerpo físico, el cuerpo de carne, que se considera, y es muy claro para comprenderlo, el vehículo, un vehículo que se nos entrega en cada encarnación para que a través de él podamos tener experiencias, vivencias y con ellas acumular memorias que se convierten en conocimientos. El espíritu vendría siendo justamente esa memoria que se captura, que se recoge a través de los sentidos, que se procesa a nivel mental y que se condensa como memoria, como vivencia. El cúmulo de experiencias, de memorias realizadas en una encarnación van conformando lo que es nuestro espíritu, el conocimiento que en nosotros hay de lo que somos, de lo que hemos hecho, de lo que hemos aprendido. Y el alma vendría siendo entonces esa chispa divina, esa esencia de la vida, ese verbo que hace vivir, que hace vibrar cada una de nuestras células. También corresponde a la propia sabiduría del universo que se encuentra grabada en cada célula, en cada corazón del hombre, en cada corazón palpitante del ser humano. Así que cuerpo, espíritu y alma son las tres medidas, son las tres dimensiones por las cuales nosotros estamos conformados. La mente, bueno, ya decíamos ahorita, como ese receptor de imágenes que acumula esas imágenes, que las procesa en pensamiento y que después a través de la acción se graban a través del corazón en cada célula, en cada chakra, conformando lo que es nuestro espíritu. Somos seres espirituales, por lo tanto. Nuestro cuerpo no representa la vida real, ¿sí? Lo que somos realmente es el cúmulo de experiencias, lo que sabemos, lo que somos, lo que sentimos, nuestras emociones, esa energía grabada en cada uno de nuestros discos memorias es lo que constituye nuestro espíritu. Bien, esa definición nos sirve para, de aquí en adelante, poder comprender lo que es el tema de la posesión. Sí, puntos importantes que tocaste en esa definición de lo que conforma nuestro ser, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu y alma. Es importante tener esos conceptos porque estamos hablando de que estos demonios o entidades demoníacas posesan nuestro cuerpo. Y aquí lo que pues vamos a descubrir es realmente qué es lo que posesan o qué es lo que hacen cuando nos empiezan a dominar, ¿no? Porque en algunas corrientes místicas se dice de que son espíritus los que entran. Eso también pues hay que evaluarlo y redefinirlo. Y también algunas corrientes dicen que es el alma la que se contamina.
cuando estas entidades entran. Entonces esta definición, Neil, que tú dabas nos va a ayudar a comprender un poco y aclarar estos términos que algunas corrientes afirman como verdaderas. Bien, otro aspecto que debemos tener muy en cuenta para comprender todo este marco de información es la proveniencia o el origen de estos entes que de alguna manera, de otra manera o de otra forma logran posesar nuestros cuerpos. Y para esto debemos considerar y comprender que en nuestro planeta Tierra, así como lo explicaba ahorita nuestro compañero de Expedientes Secretos, José Luis Valenzuela, y como en otros programas nosotros también hemos tocado y hemos ampliado, la invasión de seres extraterrenos ha determinado de ahí en adelante una situación de posesamiento de nuestras mentes y de nuestros cuerpos. Estos seres venidos de las estrellas, donde se ha hecho una referencia pues notable sobre todo en el Apocalipsis, cuando se habla de la caída de los ángeles, y también en el libro de Enoc, que también tocamos acá Juan Manuel y Salín, que habla de esos dioses de la antigüedad que cayeron aquí, dioses entre comillas, ¿no? Estos seres, estos ángeles o demonios que llegaron aquí y que se establecieron generando un programa de control y dominio desde la antigüedad. Vamos a ver en qué momento, en qué punto de la historia de la humanidad estos seres se convierten en estas entidades errantes que van aprovechando las condiciones mentales, emocionales de nuestra vibración energética y, bueno, posesan nuestros cuerpos. Bueno, así es. Aquí tengo otro dato que encontré en internet. Ahora que empecemos a hablar pues del origen, básicamente, Neil, que nos estabas compartiendo. Otra definición que se encuentra es cuando Satanás o cualquier otro demonio ejerce un control interno sobre las acciones y el cuerpo de una persona. Se dice que nos enfrentamos a las posesiones demoníacas, y ya desde la práctica del zoroastrismo de la antigua Persia se hablaba de la posesión. De hecho, la mayoría de las religiones han manejado en algún momento la idea de la posesión demoníaca, incluido el judaísmo, el islamismo y desde luego el cristianismo, que por cierto ha sido el que más ha manejado y difundido la creencia de los demonios tomando el control de cuerpos de humanos. Las posesiones demoníacas son un proceso gradual que comienza cuando una persona, generalmente una persona espiritualmente sensible, se involucra con fuerzas extrañas y poco a poco va perdiendo el control sobre sus acciones. Es importante esto porque aquí hablan de el manejo de ciertas religiones sobre estos temas, incluso desde la antigüedad. Es muy común, Neil, Juan Manuel y oyentes, desde hace mucho tiempo en nuestra historia se viene hablando de estas posesiones demoníacas, ¿no? Incluso hay libros muy antiquísimos que hablan de este tema. Incluso en el documento bíblico hay citas que más adelante tocaremos para pues reforzar la información. Entonces ya hace mucho tiempo se viene hablando de esto, Neil, y pienso que esto da pie para hablar de ese origen que nos estabas empezando a relatar ahora, de estas entidades que poblan nuestro planeta. Bueno, la historia dice que estos señores llegaron hace ya algún tiempo a nuestro planeta Tierra y que a su llegada, bueno, reconocidos en diferentes lugares como los dioses de la antigüedad, los Chitauris, los Anunnakis, en fin. Estos seres, al llegar en aquel momento, recordemos uno de sus primeros imperios o grandes ciudades, ¿no? Lo que fue la antigua Atlántida. Ahí establecieron ellos su programa de control fundamentado en su sinarquía. Una sinarquía, o la sinarquía, que es ese fundamento que destruye el principio original de la vida, ¿no? Estructurado a través de 4 poderes que de entonces controlan los destinos de esta humanidad: el poder económico, el poder religioso, el poder político y el poder militar. Estos 4 poderes que sustentan el poderío de esta organización extraterrena hace ya algún tiempo llegó a niveles exorbitantes, niveles preocupantes en la antigua Atlántida, generando conflictos con la antigua también Lemuria por la necesidad de controlar la una sobre la otra, es decir, Atlántida sobre los lemures. Para esto entonces la historia nos revela, y esto lo podemos encontrar en Génesis, una destrucción enviada por las jerarquías de la luz, las jerarquías del Padre Eterno, el Padre de las Luces.
Esta destrucción es la que se registra en el documento bíblico como el gran diluvio. En ese entonces se buscó con ese remesón del planeta Tierra destruir estos seres que habitaban y que gobernaban y que maltrataban los destinos de esta humanidad. Sin embargo, en algún documento que tenemos acá, que es la Gran Memoria RAM 1, hace un recuento bastante interesante sobre lo ocurrido después de esta situación, de la cual hay registros en muchos de los textos antiguos. Esta situación generó la creación a través de la gran matanza que hubo de estos seres extraterrenos, de una forma de energía necromántica que quedó después de esta devastación. Es decir, entidades que lograron después de un tiempo tomar cuerpos, posesar cuerpos a través del conocimiento cabalístico de algunos personajes muy reconocidos en la historia, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el rey Salomón. Recordemos que es considerado un personaje con una gran sabiduría. Esta ha sido gran parte de la sabiduría, además, tenía que ver con el conocimiento cabalístico para dar lugar o para abrir puertas dimensionales de estas formas nigrománticas hasta traerlas entonces a nuestra dimensión, posesando mentes, posesando espíritus. Ok, Neil, esa narración que nos estás dando, bueno, la hemos tocado muchas veces en Descubriendo y hemos de recordarla porque es el origen de cómo comenzó este proceso de entidades en el planeta Tierra como resultado de esa destrucción. No solamente Salomón tuvo la capacidad de invocarlos, también Moisés, Abraham, y hoy en día pues quienes canalizan esas energías son los grandes maestros místicos y esotéricos que utilizan a sus adeptos para que estas entidades tomen cuerpo. Desde esa época empezó todo este tema de las invocaciones de espíritus y de las posesiones de cuerpos. Es un proceso muy antiguo. Recuerdo, por ejemplo, en el documento bíblico, en el Antiguo Testamento, esto es en el libro de Samuel, cuando Saúl, recordemos que Saúl fue rey de Israel, fue atormentado por un espíritu maligno que le inducía a matar al rey David. Desde esa época estamos escuchando de esas posesiones demoníacas y más adelante Jesús también habló de ellas, de los posesados por demonios, incluso él echaba fuera demonios, citas que voy a proceder ahora más adelante a mencionar para ir pues contextualizando toda esta información acerca de las posesiones. Permíteme aquí entregarle a los oyentes este documento que dije ahorita que estaba o está en la página 273 del libro La Gran Memoria RAM 1. Encuentra lo siguiente: los dioses mayores y todo lo sagrado de la creación fue salvado en la tierra, ¿no? Esto refiriéndose a la gran destrucción que se generó para acabar, para desterrar de la tierra a todos estos seres extraterrenos, ¿no? Las demás formas del tiempo de Noé fueron destruidas. Las demás formas del tiempo de Noé fueron destruidas, dispersadas en el vacío de las energías, pero quedaron algunas formas nigrománticas de evocación de entes malignos, de caos, oscuridad y desorden. Los entes, como se les conoce, de los poderes demoníacos, esto quiere decir de que estas energías fueron el resultante, o lo que quedó, o el remanente, o el residuo que quedó de la gran destrucción y devastación de los dioses mayores, de los dioses de la luz, para limpiar el planeta Tierra de aquella época donde los dioses extraterrenos, y cuando me refiero a dioses, me refiero a los seres extraterrenos que nuestros antepasados conocieron como dioses, y sus hijos, es decir, los semidioses, controlaban descaradamente el planeta Tierra. En aquel entonces había un control de muerte total y absoluto, muy parecido, estimados oyentes, a lo que ocurre hoy, pero a diferencia de aquel entonces, somos los seres humanos que hemos heredado pues las prácticas enseñadas por ellos. Dice así, el rey, sigue diciendo en la página 273, el rey Salomón, ojo, después de que estos entes o estas energías oscuras quedaran flotando, ¿no? El rey Salomón los llamó a tomar cuerpo a través de Asmodeo, reconocido demonio, ¿no? Venían desde Abraham y Moisés en el pueblo hebreo y arameo, y fueron los que le dieron entidad a Babilonia, todos estos seres. Salomón
tuvo un trabajo específico. Abrió las puertas de los entes que habían quedado de la devastación, que les conoce como los entes infernales, llenos de nombres terroríficos que ha dado espantosos efectos sobre esta humanidad actual. Todo esto formó un flujo de energía baboso, infeccioso, contaminoso, que se le conoce como el Mesías. El Mesías, que es el mismo, que ese mismo vuelve y reclama hoy día sobre las mentes inconscientes de esta humanidad. Ese es el saber mosaico o la magia maligna que este rey Salomón invocó, o que también podemos recordar que lo invocó el Señor Moisés, ¿no? Sí. Para pasar el Mar Rojo, para pasar el Mar Rojo. Son muchas invocaciones que son capaces de canalizar estos entes y, bueno, realizar ciertas cosas que ante los ojos de la inocencia resultan espléndidas, esplendorosas, con las cuales han dominado en la ingenuidad de la humanidad. Son reglas místicas que hacen saltar montañas en fragmentos, pasar a través del fuego sin quemarse, por ejemplo, producir ceguera y hablar con la muerte. Son los sellos mágicos y personajes místicos, junto a innumerables encantamientos compuestos casi por entero de palabras desconocidas, apenas pronunciable en un idioma que justamente es de origen extraterreno, como es el hebreo. Así es, Neil, y pues estas evidencias que ustedes están relatando son de la antigüedad, pero ahora en la actualidad también hay muchas evidencias de estas energías nigrománticas tomando cuerpo hacia nosotros los seres humanos, ¿no? Vemos cómo pues unos hombres matan a unos niños degollándolos y eso, o sea, esos hombres no son precisamente ellos, en realidad son estos entes que los han posesado, y a ellos no tienen ningunos escrúpulos ni ningún pues sentido de pertenencia en sí, sino que son el cúmulo de experiencias que ellos han vivido, que han hecho que esas energías nigrománticas se manifiesten en ellos. Así, ahorita hablaba Juan Manuel de lo que es el idioma extraterreno, el hebreo, ¿no? Sí. Que tiene una compleja estructura gramatical, con la cual el hombre puede pasar más allá de las esferas de las limitaciones físicas, e invocar espíritus para que cumplan sus órdenes y aprender todos los misterios del tiempo y el espacio. Ante estas situaciones, ante estas ventajas, hay muchos hombres que quedan cautivados, ¿no? Y se adentran en los estudios de estas corrientes místicas de antaño, capaces de conectarse e invocar los entes que quedaron de la destrucción de los dioses mayores en el tiempo del diluvio, en el diluvio bíblico, ¿no? Recuerden que este mismo diluvio bíblico o de registro bíblico se encuentra también narrado en otras culturas, en otros documentos de la antigüedad, para que podamos comprender que fue algo que tuvo un impacto global. Son las fuerzas, estimados oyentes, que perturban los elementales y campos de energía misteriosa y enlazan las mentes de los hombres, es decir, las unen, separándolos también del tiempo. De los altos iniciados del ocultismo, también ocultismo, la masonería universal tiene que ver mucho con esto, hoy dominante del mundo. El simbolismo también de Caput y Cauda Draconis, la cabeza y la cola del dragón. También el rito alquimista de magos del amanecer dorado, del Otto Orden Templi Orientis. Todas estas organizaciones con el conocimiento ocultista para evocar estos entes, ¿no? De los ritos ocultistas que duermen y también roban la naturaleza humana, conduciendo la mente subconsciente a conexión, escúchese bien, estimado oyente, con el mundo astral, que es un fluido etérico de la sustancia semimaterial dotada de una gran plasticidad que ellos archivan en su registro akáshico, con el que envuelven la tierra, reteniendo la estructura del pensamiento de la humanidad, palabra también y actos emanados desde la formación del planeta. Así que en estas corrientes se habla a través de esta cábala, de esta ciencia, de estos archivos también llamados los registros acásicos, y se presentan como algo positivo. Pero ha sido toda la ciencia, entre comillas ciencia, o la filosofía que se ha utilizado para invocar y traer a nuestra dimensión
estos entes o formas nigrománticas, energías flotantes de muertos, para que lo entendamos mejor. Y de ahí en adelante estas energías que vienen flotando han venido posesando cuerpos que han permitido a través de estas prácticas místicas y esotéricas abrir su cascarón electrónico para que puedan penetrar sus cuerpos. Hay otra forma de que estos seres, a pesar de que usted no haga estas invocaciones a través de esta mística, pero sí a través de dimensiones que se abren detrás de los vicios, detrás de las emociones negativas, detrás de esas emociones no tan libertarias, sino que van en detrimento de lo que somos como seres humanos. Importante eso que estás narrando, porque estamos hablando de cuál es el origen o qué es lo que hay detrás realmente de todas estas corrientes y prácticas místicas, ¿no? Que por el desconocimiento de ellas mismas podemos ser presa de estas entidades, ¿no? Y hablaste del mundo astral, que es bastante conocido en corrientes como la gnosis, la metafísica, cuyo proceso no es más que una puerta de acceso, ¿no? Para que estos seres muy oscuros y los expulsados de la Atlántida, como tú lo mencionabas ahorita, vuelvan a manifestar su influencia sobre la Tierra. Son los ocultistas de la luz astral y sus formas que atraen durante el proceso estático de la meditación, proceso de poner la mente en blanco. Todos estos ejercicios que muchas corrientes se enseñan, como el yoga, la meditación, los mantras, son la puerta, digamos que la puerta propicia para darle cabida a estas entidades que se originaron desde la Atlántida. El poner la mente en blanco, entre comillas, porque la mente nunca podrá estar en blanco. Así es. Porque hay un habitante permanente en la mente y se llama el pensamiento. Jamás podrá la mente estar en blanco. Contrario, podríamos controlar nuestros pensamientos, que es algo muy, pero muy diferente. Poner la mente en blanco es pues estar muerto, ni eso, porque pues la muerte no representa pues el final. Así establecen entonces sobre esta humanidad, estimados oyentes, a través de esta meditación o poner la mente en blanco, los entes astrales que canalizan para ellos de acuerdo a la cantidad de energía mental que roban a los meditantes, haciéndose pasar, claro, en este estado de meditación. Estos entes aparecen en el mundo astral y se proyectan en la visión de estos personajes, de estos hombres que están en búsqueda de verdades. Se proyectan allí como los hermanos mayores o también como los maestros ascendidos, donde activan la histeria de masas y multitudes, y con esto las manipulan hasta convertir ese poder en un furioso torrente de energía infernal. Y esto es común cuando se invoca el cuerpo del Mesiaj, que en otros tiempos, estimados oyentes, se le llamó Saint Germain. Claro, esas posesiones pues las vemos claramente hoy en día, por lo menos en los conciertos de rock, cuando pues se acumula esa gente y se empiezan a dar esa famosa ronda donde se empiezan a dar puños y patadas. Incluso los mismos cantantes rompen sus guitarras y hacen ese tipo de actos. Ya ese tipo de música baja el nivel vibracional del cuerpo humano, y ahí es donde estos entes aprovechan y se apoderan del subconsciente del humano, haciendo pues que hagan todos estos actos que van en contra de la vida naturalmente. Entonces es muy claro, no debemos llamarles la posesión de un espíritu a otro espíritu. No son espíritus, son entidades. Claro. Son entidades, es algo muy diferente. Es el residuo. Una entidad es el residuo más bajo, con menos vibración, luz de un espíritu original. Porque estos seres, antes de su caída, eran pertenecientes a humanidades. Tenían espíritus encarnantes, pero se rebelaron contra los principios originales de vida y fueron cortados de esa continuidad en la vida. Se degradaron tanto que sus cuerpos, lo dice, busquémoslo, lo dice Romanos. Capítulo 1 de Romanos, pero lo voy a buscar para leerlo a nuestros oyentes. Se degradaron tanto sus cuerpos hasta convertirse en la forma de aves, cuadrúpedos y hasta reptiles. Invaden mundos, estoy narrándolo en, pues, como una línea del tiempo. Invaden mundos, como dice Apocalipsis, ¿no? La tercera parte de las estrellas, ¿no? Fue arrojado. Llegan a los mundos y establecen
su programa de control, ocultándose de los habitantes del planeta o manifestándose ante los ojos inocentes en el punto de llegada a estos planetas como seres divinos. Esa fue la estrategia. Aprovechándose de su ignorancia en ese tiempo. Sí, de su inocencia. Eso, de su inocencia. Ignorancia, ¿no? Porque pues desconocía, no tenían conocimiento. Aquí tengo la cita, es en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esto está en Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 25. Salín, y aquí complementándote también con una cita bíblica en 1 de Timoteo 4:1 también dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros de los tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Pues ya estos versículos nos relatan claramente pues una invasión, ¿no? A que nosotros, los seres humanos de aquel tiempo, vayamos adorando a estos espíritus infernales que nos habían engañado en eso, en la inocencia en la que nosotros estábamos. Sí, aquí en Romanos, Pablo de Tarso habla precisamente lo que nuestro compañero Neil está relatando, ¿no? Esas humanidades rechazaron la imagen real del Dios verdadero, ¿no? De lo que son realmente, y empezaron a degenerar sus cuerpos y empezaron a rendirle culto a las aves, a los reptiles, a los cuadrúpedos, y empezaron a degenerar tanto sus cuerpos que perdieron la figura y la forma original, degenerando sus espíritus, tanto así que bajaron sus vibraciones espirituales pues hasta límites muy bajos, que pues se terminaron convirtiendo en parásitos, en entidades que vagaron por mundos también posesando nuevos cuerpos. Después de la destrucción, en el tiempo, ¿no? Como dice pues el documento, se degrada todo esto, ¿no? Y quedan son las larvas, unas larvas fluídicas conocidas en la antigua teurgia con el nombre de espíritus elementales. La ciencia oculta sostiene, estimados oyentes, que los entes no reprimidos que se forman en el pensamiento, ojo, son atraídos por la fuerza de la vida de su creador, como una aguja por un imán. Entonces tiene lugar un deleite diabólico, una absorción de sus energías espirituales hasta producir el completo agotamiento del fluido de su vida. Entonces estos entes, ya no le vamos a llamar espíritu porque no lo son, espíritus es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos. Nosotros sí somos seres espirituales. Estos entes de ninguna manera poseen esa misma condición. Así que ellos se mueven dentro de lo que es el astral, ¿no? De este, como dice el mismo documento, ¿no? Este fluido de energía altamente manipulable, ¿no? Claro. Es el ataque psíquico que se manifiesta en primer lugar en un estado general de hipersensibilidad mental, seguido de un sentimiento de conciencia extrañadamente orientado que aumenta a medida que la víctima ajusta inconscientemente su proceso mental al de su compañero o al alma no invitado, es decir, el ente que llega, ¿no? Se vislumbran también mundos extraños en este astral, revelados por primera vez durante el sueño, que empiezan a manifestarse por encima del horizonte de la mente en vigilia. Se producen formas agudas y peculiarmente distorsionadas de la audición, así como una ampliación de la visión que conduce a la posibilidad de captar sonidos que están más allá del espectro normal y a un sentido lineal de la geometría del espacio. Todo esto ocurre en el momento en que el adepto se adentra en la dimensión del astral. Estos son los síntomas de un alma apresada de una trampa de las fuerzas del mal, de estas larvas, ¿no? Que absorben el calor vital de las personas de buena salud y agotan rápidamente a los débiles. De allí, estimados oyentes, que viene la leyenda de los vampiros, ¿sí? Entes de terrible realidad que, como es bien sabido,
se han manifestado de vez en cuando. Esto te explica también por qué en las proximidades de los mediums, de estas personas que están muy cerca a estas entidades, a estos entes, que son personas completamente obsesionadas por estas larvas, se produce alrededor o en las aproximaciones de estos mediums, se produce un descenso de temperatura de la atmósfera, es decir, hay un clima frío, muy cercano a estas formas de evocación de estos entes que ya sabemos su procedencia. Por eso quisimos hacer una explicación previa de dónde vienen. ¿Sí? Si nosotros no entendemos o no sabemos que nuestro planeta Tierra fue víctima de la caída de seres extraterrenos, nosotros no vamos a entender esto. No va a haber forma de que comprendamos una posesión. Sí, porque no vamos a tener pues una imagen de un enemigo, o sea, él se aprovecha porque está oculto, no se sabe de esto. Precisamente para esto se hizo el programa, ¿no? Para saber un poquito más de esto y protegernos. Tú decías algo de que estas energías toman cuerpo a medida en que nosotros lo creemos en el pensamiento de nosotros. O sea, y esto lo sabe muy bien el sistema, por eso nos ataca con lo de la religión, con lo de la economía, con lo de la política, para someternos para mantenernos sometidos y asimismo aprovecharse de las situaciones malas que se nos presentan, y ahí es cuando estas energías nigrománticas se van aprovechando de nosotros y pues hacen que nosotros cometamos actos que quizás no queremos hacerlo. Algún vicio, alguna droga, algún acto delictivo, o sea, a veces hacemos actos que no nos competen por nosotros mismos. Ok. Aquí nos escribe Dexter, está en sintonía, acompañándonos, nos dice cuando se está triste o deprimido, quedamos expuestos a estas entidades. Una pregunta y la respuesta es totalmente. Sí, totalmente. Recordemos que estas entidades ubican a sus víctimas de baja vibración, ¿no? Cuando bajamos la guardia, es porque precisamente estas emociones debilitan nuestra vibración energética, y como estas entidades aprovechan esos vacíos, esos huecos que dejamos en nuestro campo electromagnético, aprovechan y se pegan como larvas y absorben pues la energía que nosotros le estamos gastando a esa emoción. Claro, ellos deben hacer esto para poder subsistir. Vamos con las citas, Aline, las citas de Jesús. Jesús también nos enseñó de la existencia de estos entes. En la Biblia se les llama demonios, ¿no? Sí, los demonios. Los demonios, entes de evocación que posesan cuerpos. Y Jesús, en varias de las citas que están escritas ahí en el Nuevo Testamento, se refiere a ellos, ¿no? Se refiere, y hay muchas historias de cómo él los manejaba, se presentaba delante de ellos. Así es. Voy a leer algunas citas. Esta es Mateo 9, del 32 al 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí Jesús pues saca un demonio a un personaje que estaba mudo. Inmediatamente el demonio salió del cuerpo de esa persona, él pudo hablar. Hay otra cita que es bastante conocida, ¿no? Y es en Marcos 5, versículos 1 al 13. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando,
Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar, y se ahogaron. Aquí está claramente la posesión no solamente de una sola entidad, sino de muchas que tenían atormentadas a un hombre, que en el momento que vieron a Jesús, al Cristo, se atormentaron y le dijeron: por favor, Jesús, déjanos entrar en estos cerdos, no nos mandes a donde vinimos. Y Jesús le dio permiso, entraron a los cerdos, a los animales, y los animales inmediatamente salieron corriendo y se lanzaron por un despeñadero. Jesús claramente, Neil y oyentes, y Juan Manuel habló de estas posesiones, ¿no? No solamente estas citas, hay otras más que él claramente echa fuera demonios, y ahí lo que nos está demostrando es la existencia clara de estas entidades que han azotado por mucho tiempo a la humanidad. Y lo que me llama la atención es que en el momento que Jesús se presentaba, el Cristo, estos demonios pues prácticamente huían. Ahí hay un símbolo, Neil, precisamente del poderío en que encarnaba este hombre. Claro. No, y aquí es algo importante, ¿no? Cuando tú dices que Jesús tenía el poderío, indiscutiblemente, pero Jesús es una enseñanza. Exacto. Jesús es una enseñanza más que una religión o más que un tipo para adorar. Él lo que nos está diciendo es que ese mismo poderío lo tenemos nosotros dentro del corazón. Y nos enseñó cómo la fuerza crística en nosotros, cómo claro, se manifiesta ahora, ese poder en nosotros. Hay que ser muy claros y comprender que estos entes no tienen ninguna autoridad y poder para hacer lo que hacen. Simplemente se aprovechan de nuestra inocencia, de nuestra ignorancia y de los procesos emotivos y de vicio que tenemos, ¿no? Los problemas que tenemos en nuestra forma de percibir la realidad y de vivir, ¿no? De vivir. Así que Jesús nos enseña que no hay ningún poderío de estos entes para posesarnos, ¿no? Ellos no van a doblegar nuestra condición a menos que nosotros abramos las puertas. Y las puertas se abren de diferentes maneras. Quisiera hacer un recorderis de un mensaje que dimos cuando hablamos de los pleyadinos, ¿no? Sí. Dice: nosotros, hablando de los pleyadinos, nosotros no enfrentamos al mal, nos enfrentamos al mal, más bien. Nosotros nos enfrentamos al mal, jamás lo ignoramos, dicen los pleyadinos, pues sabemos de sus artimañas y cómo actúa. Esta fuerza poderosa y demoníaca, por culpa de los hombres de frágil mente y débiles de espíritu, ahí están. Vea cómo se hace poderosa esta fuerza contraria de estos entes. Por culpa de los hombres de frágil mente y débiles de espíritu. Ahí está la respuesta. Ocupa un peligroso lugar en la tierra, esta fuerza, utilizando una peligrosísima arma que afecta a los sedientos de poder. Esto se produce por medio de sus ondas psíquicas tipo O, que son mántricas, a través de los mantras, canalizaciones, espiritismos, mentalismos, posesiones, que es el tema de hoy, el mundo astral, etcétera, que hacen operar impunemente sin que nadie pueda intervenir. Es decir, en la medida en que nosotros abrimos las puertas y les damos poder, no hay poder que pueda contrarrestar eso, sino quien se lo dio. Así es. Por esto se comprueba cómo Nixon, la CIA y sus asociados de Chile asignan $10 millones y sus mejores sicarios israelitas para conseguir que Allende no gobierne en Chile, pues este presidente ya electo traía en su agenda grandes cambios sociales para un pueblo y su nación: educación barata, monedas sin inflación, agricultura, derechos de salud, humanismo e igualdad como necesidad social. Así que, bueno, se utilizan muchas de estas estrategias para controlar, para que aquellas ideas que tengan relación con la vida no surjan. Entonces llama la atención aquí, ¿no? ¿Han escuchado este mes, estimados oyentes, decir que hay personas que tienen la capacidad, después de una posesión, de sacarle esa entidad? Sí. Se ha escuchado, ¿no? Claro. Sí, claro. Definamos bien, la única persona que puede combatir una entidad, sacarla y no dejarle espacio para que vuelva a entrar, es ella misma. Es la persona que la dejó entrar. Que la dejó entrar. Porque ellos no se posesan de nosotros permitimos que se posesen de nosotros mismos, y asimismo es la manera de sacarlos. Ninguna otra persona lo puede hacer sino por nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? Vamos a definir esta parte. ¿Cuáles serían
las condiciones de un cuerpo, de una mente y de un cuerpo emocional aptos para que un ente, una entidad, lo posese? Hablemos de eso. ¿Cuáles son las condiciones de un cuerpo, de una mente y de un cuerpo emocional para que sea casa de una de estas entidades? Sí, es importante. Bueno, un cuerpo, básicamente un cuerpo plagado de vicios, una mente contaminada de imágenes falsas y distorsionadas de la realidad. Esas imágenes que entran en nuestro cuerpo mental, Ney, tú lo decías, que pues la mente es la que acumula, ¿no? Las imágenes, y a su vez una mente contaminada nos lleva a acciones contaminadas que terminan contaminando nuestro cuerpo. Esos vicios que degeneran, destruyen nuestro cuerpo, llámese cigarrillo en exceso, alcohol, droga, sexo desenfrenado, lujuria, todos esos vicios, por mencionar algunos nada más, van degenerando nuestro campo electromagnético. O sea, crean un tipo de vibración muy baja, donde se hace propicio entrar a la dimensión del astral, donde pues estos entes... Sí, porque tú en la explicación de mente, cuerpo y espíritu lo mencionabas, en el proceso de sellado del corazón, si el corazón sella información destructiva, dañina, eso es lo que va a enviar a todo el cuerpo, y todo el cuerpo se contamina pues del pensamiento y la acción negativa. Si yo estoy pensando en lujuria y veo pornografía, hombre, mi cuerpo va a estar invadido de esa energía lujuriosa, y cada vez pues que veo una mujer, pues voy a querer pues simplemente sexo. Y ahí doy espacio a que entre una entidad, porque la lujuria, el desenfreno sexual, no es nada más que una entidad, una larva que se pega a tu cuerpo y se apodera de la energía sexual que las alimenta. Me gustó mucho esa parte, cómo lo aclaras, ¿no? Entonces podemos hablar de niveles de entidades o grados de entidades, ¿no? Las pequeñas larvas, que son todas aquellas larvas que todos poseemos, como poseemos parásitos en el intestino que se alimentan pues de todo lo que nosotros comemos. Así tenemos larvas, pequeñas entidades, pequeñas energías, cúmulos de energías muy bajas que se alimentan de esa emoción, de ese odio, de ese rencor, de esa lujuria, de tristeza también, como tristeza, el ejemplo que nos daba Dexter también. De esa depresión. Detrás de una depresión hay una larva absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo energía, ¿sí? Y en la medida en que este estado mental, este estado vibratorio permanezca y sea acompañado también de otras prácticas como el alcohol, o como las drogas, o como el desenfreno total y absoluto, entonces ya habría otro nivel de entidad, ¿no? Totalmente. Y podríamos hablar entonces de máximos niveles de entidades que posesan cuerpos, de estos hombres que ya están en grandes sociedades secretas, donde han negado a través de rituales místicos su esencia luz, ¿sí? Que está condensada en su alma creacional, en el alma, recuerden. Que lo contiene todo. Al negar ese paquete de luz, al negarse a la luz, al principio original de la vida, evidentemente este cuerpo ya pues está siendo, digamos, la casa para una gran entidad. Una gran, bueno, no digo una entidad bancaria y nada de eso, ¿no? Estamos hablando de las entidades, los entes de las tinieblas. Una gran larva. Cuando hablamos de las tinieblas, estimados oyentes, recordemos que siempre hay algunos términos que nuestra mente intenta asociar a lo que nos enseñaron que significaba, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Biblia, entonces religión, ¿no? Cuando hablamos de demoníacas, entonces el diablo con los cachos y la cosa, ¿no? Cuando hablamos de demoníacas, estamos hablando del principio contrario a la vida que estos entes tienen, ¿sí? No es un principio de vida, de amor, de paz, de tranquilidad, sino demoníaca quiere decir todo lo contrario, que va en contra de la vida, para quitarle pues el aspecto ese místico que tiene pues el término en sí. Sin embargo, veníamos desarrollando esto de que hay entidades que son más grandes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un gran líder mundial, como lo fue el señor Hitler, ¿qué tipo de entidad posesaba Hitler que lo hacía ya no humano? Claro. Ya deja de ser humano. Por sus acciones. Por sus acciones. Es decir, han degenerado tanto su condición humana, han renegado tanto de su luz, que esas larvas van tomando tanto cuerpo hasta dar espacio a un gran ente que posee ese cuerpo, y ya no es él, sino es un ente de las tinieblas, pues que está gobernando un cuerpo y realizando todo acto de barbarie, que es
y lo que Contrario a la caracteriza, vida, claro. lo que caracteriza a estos entes. Sí, es como por ejemplo cuando definías el espíritu es el cúmulo de vivencias, de experiencias aprendidas en base a los conocimientos que hemos aprendiendo en todas nuestras encarnaciones, ¿no? El caso contrario es las larvas, las entidades, es el cúmulo de vicios, de acciones negativas que van en contra de la vida, y eso en suma termina convirtiéndose en una gran entidad que precisamente le quita la individualidad al ser. Entonces hablabas de Hitler, podemos hablar de Napoleón, podemos hablar de Cristóbal Colón, podemos hablar de incluso George Bush, podemos hablar de muchos hombres líderes y personajes que han liderado grandes masacres a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso no solamente en los grandes líderes, podemos verlo en muchas personas que cometen actos que uno dice, bueno, y por Dios, ¿cómo esta persona puede hacer esto? Entonces es el resultado, Neil, oyentes y Juan Manuel, de una vida de excesos, de desenfreno, de vicios, de degeneración, que pues al terminar pues este proceso ya terminas perdiendo tu esencia humana, tu esencia original, y ya quedas entregado totalmente al manejo de estas entidades. Y así como tú lo estás relatando, lo tienen muy claro estos personajes de la CIA, ¿no? Porque así es que ellos preparan, entrenan a los grandes matones o a los grandes sicarios que hay a nivel mundial. O sea, los rebajan tanto su nivel humano, que ya eso, para esa gente matar a una persona no les causa nada, absolutamente nada. Sí, porque ya se ha doblegado la condición de vida natural. La condición humana ya se ha doblegado. Sí, ya doblegado, ya no es el ser humano, sino pues la entidad que posee ese cuerpo. Y esa entidad no llegó ahí gratis, no llegó porque dijo, bueno, yo llego aquí, abran la puerta. No, Sí, esa entidad llega porque ya este espíritu, esta mente, este cuerpo fue autopreparado para que así fuese. Eso, claro. Así, entonces, recordemos que Pablo de Tarso también lo decía, no tenemos lucha en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados y potestades de las regiones celestes. Estas regiones celestes son los entes caídos, y la lucha que tenemos aquí es esa lucha de energías, esa lucha de entidades que siempre están esperando quién la papaya, quién dejó la puerta abierta para ellos entrar. Sí, ahora, sí. y para nosotros contrarrestar todo este ataque que pues es diario y permanente en todos nosotros, debemos tener claro ese principio, que aquí hay pues unas energías y aquí hay unos entes que están aprovechando ese momento en el que nosotros demos papaya, como bien lo decías tú, para apoderarse de nosotros, mantener una mente clara y un espíritu robustecido, pues va a impedir a que estas entidades se apoderen de nosotros. Lo decía el mensaje de los plebeinos, se aprovechan de las mentes débiles, de las mentes y de los espíritus débiles. ¿Sí? Ahí está la clave. Si usted tiene condiciones mentales y emocionales que lo demuestran o que lo ponen como débil ante esta fuerza oscura que está acá, usted es papita para el loro, así como se dice. Sí, no, pelea de tigre con burro amarrado. Sí. Así de sencillo. Es claro ese proceso de las emociones que no se controlan, ¿no? Me hace recordar, Neil, lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Sí, es digamos que este tema que estamos tocando hoy lo podemos enlazar perfectamente con lo que está sucediendo allá, porque hemos informado en esta emisora, en el noticiero, la barbarie y el crimen que está cometiendo el ejército de Israel en contra del pueblo palestino. Y hablábamos de los grandes líderes, pero habría que hablar entonces de estos soldados que están cometiendo estos atentados. ¿Qué clase de personas son o qué clase de entidades han procesado estos cuerpos para poder matar y asesinar niños sin ningún tipo de remordimiento? Sabemos muy bien, porque lo hemos dicho, de que estos comportamientos son mandatos de la deidad del pueblo de Israel, ¿no? Que hace parte también de los caídos. Exactamente. Pero definitivamente que estos seres pues han degenerado sus pensamientos, sus cuerpos, y hombre, uno ve estas imágenes y ve estas noticias y definitivamente que un ser humano no sería capaz de hacerlo. Me gustaría dedicar esta última parte del programa para hablar de cómo protegernos. Sí, ¿verdad? eso es importante. Esta parte es importante, cómo nosotros podemos protegernos de estas larvas que flotan desde aquella época y que siempre están esperando a estos momentos para hacer procesos. Aquí Raúl de Cartagena nos dice, también tengo entendido que cuando se usa elementos como los de radioestesia, o sea, como el péndulo, se abren con puertas para que estas entidades se nos cuelen. ¿Es así? Es una pregunta de Raúl, de radioestesia. Yo particularmente no podría responder de manera concreta a la pregunta, nos tocaría investigar.
Sí. Eso se para ve ser más más que exacto en todo la respuesta. en la iglesia católica cuando hacen cuando alguien muere, hacen el péndulo preguntándole pues a la persona que desencarnó si siente remordimiento, si se quiere arrepentir. Entonces el péndulo él solo se mueve. Eso pues porque yo vi eso pues en mi familia pues vi esa práctica y ahí fue donde yo me enteré de esta Sí, situación. ese proceso de los péndulos, yo tampoco podría darte, Raúl, pues una respuesta certera, pero sé que esos procesos de péndulos, de hipnosis, definitivamente que sí Son requieren rituales. un estado mental Claro. muy Propicio bajo para y la- muy propicio para todo esto. para el Pero, mundo astral. pero habría que... Sí, que- aplicando pues la misma definición, porque las definiciones nos Nos ayudan ayudan, a sí. comprender, a darnos Claro. las respuestas, ¿no? Podríamos decir que estos elementos también serían capaces de abrir portales, de abrir puertas, de abrir condiciones para que del astral estos entes vengan y posesen. Sí, porque Bien. hay niveles de la conciencia de la mente, ¿no? Está el estado beta, el estado alfa, Sí. y estos personajes saben muy bien en qué estado exactamente el ser humano el más es bajo, ¿no? No, el Lo más bajo de vibración. para poder penetrar allí. Que es el estado donde estamos en un estado de como de somnolencia, ¿no? Sí, entre dormidos y despiertos. Sí. Bien, hay un punto que quisiera destacar de Jesús y es como él, siendo el símbolo del Cristo interno, es quien tiene el poderío y la autoridad para echar fuera demonios, ¿no? Muchos se han autodenominado tener la autoridad para echar fuera demonios, pero Jesús es claro, quien tiene la única autoridad de hacerlo es el poderío de reconocimiento interior que tenga cada individuo en sí, ¿verdad? En el momento en que sepamos que dentro de nuestro corazón habita pues toda la fuerza y el poderío de la creación del verbo luz, de la chispa divina en cada diástole y sístole, y lo acompañamos de un reconocimiento de nuestros errores y mejoramientos de ellos, de los estados mentales, emocionales muy bajos, convertirlos en emociones libertarias, mucho más altas de las emociones que cotidianamente tenemos, inmediatamente estamos creando una condición de defensa, ¿no? De no permitir que estas larvas, que estos entes, que estas entidades que han estado aquí hace mucho tiempo, posesen nuestro cuerpo, posesen nuestra intención, posesen nuestros pensamientos. También hay que recordar que desde el año 1946, ese es un dato que en algunos de los programas muy bien explicamos, desde 1946, desde lo más profundo del centro de nuestra galaxia, estamos recibiendo una energía adicional en destellos solares, desde el centro de la galaxia, lo digo, y viene replicándose en cada uno de los logos solares hasta llegar al nuestro Sol, irradiando también esa energía adicional que equivale pues a energías verdaderamente impresionantes que están llegando con tres intenciones muy claras. Quisiera que estuviésemos muy atentos de esto. La primera intención de esta energía que viene desde el centro de la galaxia, si hablamos de la dimensión de nuestra galaxia, porque viene de mucho más allá, ¿no? De la supergalaxia, de nuestro mundo sistémico, de nuestro mundo de universos. Sin embargo, cuando llega aquí al planeta Tierra, tiene tres funciones. La primera es combatir y destruir a todas esas larvas que estén deambulando por el planeta Tierra. De hecho, por eso es que muchas de estas larvas utilizan un momento en que el sol no esté. La noche para hacer sus fechorías. Las noches para hacer su fechoría. De allí que es curioso cómo muchas doctrinas utilizan la noche para realizar sus prácticas. Y las famosas vigilias. Sí, lo que se realice de noche, estimados oyentes, es altamente peligroso cuando se está manejando este tipo de prácticas que invocan. Sí, de oraciones, rezos, mantras, todo eso es muy peligroso en horas de la noche. Porque se están abriendo portales. Sí. Entonces, el sol tiene mucho que ver con esto. La energía poderosa del verbo luz que contiene el sol viene destruyendo en este tiempo definitivo estas larvas fluídicas que flotan, que deambulan en el planeta Tierra. Esa es la primera intención, ¿no? La segunda es hacer lo propio, pero dentro del hombre. El hombre que sea consciente de esta energía y que sepa de esta información, que él haya investigado, podrá tomar la energía del sol para hacer su proceso de purificación, su proceso de limpieza ante estas entidades que de manera cotidiana y permanente lo han posesado. Y la tercera, estimados oyentes, la tercera función de esta luz, de esta energía verbo que viene de los confines de los universos,
es para despertar el código genético de la nueva humanidad. Recordemos que nuestro código genético ADAN, desde la invasión de estos seres extraterrenos, fue dormido en código ADN. La tercera costilla genética fue sustraída en el Edén, y este ADAN, con esta energía que está llegando al planeta, se está mutando, está despertando, para que el hombre pueda hacer su proceso de reivindicación o de resurrección, como lo llamó Jesús. Así que esos son los tres aspectos, o las tres funciones de este rayo, de esta energía, de esta manifestación del espíritu, como lo dice Hechos. Hechos habla de que al final de los tiempos se derramaría el espíritu sobre toda carne, el espíritu de Dios sobre toda carne. No es otra cosa más que la energía tan poderosa que ya científicamente se ha comprobado que viene del centro del universo. Así que esta energía llegando genera diferentes situaciones para combatir y desterrar esos entes que han estado aquí desde hace ya mucho tiempo. Para que esto nos explique también que hay una fuerza dentro de la luz que está ayudando para nuestro trabajo. Sí, nos están ayudando, pues y también ya que estamos concluyendo, ¿no?, con el tema de qué podemos hacer, hay una cita también que Pablo en Efesios nos entrega para defendernos. Esto es Efesios capítulo 6 del 14 al 17. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí Pablo está hablando, estimados oyentes, de una armadura que debemos tomar precisamente para protegernos, como él lo dice, de todos los dardos de fuego del maligno. Dice que hay un yelmo. Hay un yelmo de la salvación. El yelmo es una especie de casco que precisamente está hablando de la protección y purificación de nuestros pensamientos. Esa es la armadura, ¿no? La armadura. Un yelmo significa en el símbolo un pensamiento justo, un pensamiento equilibrado, de justicia, lógico, una mente limpia, una mente limpia, no una mente llena pues de vicio, de todo lo que nosotros pues normalmente creemos que es la vida, ¿no? Exactamente. En el momento en que hagamos la transformación de nuestro pensamiento luz, un pensamiento justo, equilibrado, un pensamiento que no sea avaricioso, que no sea lujurioso, que no sea mentiroso, que no sea egocentrista. Bueno, en fin, todo lo que usted pueda identificarse, no identificar en los demás, sino en lo mismo, en lo propio. Ese es el yelmo de la salvación. Así es. O el mismo símbolo que denotábamos del anciano de Días, de Daniel 7, cuando dice que tiene su cabeza como lana limpia, lana blanca, sus cabellos como lana limpia, lana blanca. Entonces quiere decir que los pensamientos, sus ideas, su sentir esté sujeto a la perfección. Bueno, cuando hablamos de perfección son estándares muy altos, ¿no? Sí, a la purificación, a la pureza, al mejoramiento, para bajarlo un poco más, para la transformación. Para que no sintamos, bueno, si no soy perfecto, entonces no hay nada que hacer. Sí. Pero sí buscar la perfección, que en ese camino hacia la perfección nos vamos purificando. Ahí está la clave. Con estas citas que pues hablan del yelmo, habla pues también lo de Daniel, lo del anciano, y la información que nos entregaste tú, Neil, sobre el rayo sincronizador que alcanzó su pico, pues su intensidad máxima en el 2012, pero que aún sigue continúa. Y en aumento, estimados oyentes. No es que pues picó en punta en el 2012 y pues empezó a disminuir, no, sigue en aumento. Empezó. Y es evidente el calor y la energía que está llegando. Claro, matando larvas externas y matando larvas internas. Y por eso uno se preguntará, y ahí es donde uno pues tiene que aplicar la lógica para darse respuesta, ¿no? ¿Será que todo este cambio climático, estimados oyentes, no es solo por lo que se nos ha dicho que es la contaminación, que evidentemente ha aportado, pero será que esta energía tan fuerte que está llegando al planeta, quemando larvas externas, quemando entes, es la que está generando también estos cambios tan trascendentales a nivel climático? Sí, porque es que el planeta Tierra, Neil, está enfermo. El planeta Tierra también tiene su proceso de invasión interno, ¿no? Cuando llegó esta fuerza aquí, y el planeta está en un proceso de transformación, de pureza, y los efectos los estamos viviendo con pues todos los cambios climáticos. A su vez, internamente el hombre también está sufriendo esos efectos, ¿no? Cambios de ánimo,
incluso enfermedades, estrés, aumento pues de pronto de la tristeza, de la rabia, todas estas situaciones que la misma energía del sol está haciendo que florezcan, para que usted, estimado oyente, se dé cuenta dónde es que uno tiene que trabajar. Entonces, evidentemente, lo que tú dices, Neil, sí tiene que ver la energía en los cambios climáticos del planeta Tierra. Claro. Entonces, cuidemos nuestra mente, nuestras emociones, ojo con los sentimentalismos, estos sentires de la mente, emocionales de la mente, que nos hacen pues delirar por cosas, por objetos, por personas, por amantes, por una cantidad de cosas que hacen propicios nuestras mentes, nuestros espíritus para ser acompañada de estas larvas que se pegan, estimados oyentes. Hágase usted de cuenta y imagínese usted estas ballenas, las ballenas, ¿no? Ustedes han visto las ballenas llevan unos animalitos que siempre van al lado que se llaman las rémoras, creo. No recuerdo el nombre, pero siempre lo llevan ahí. Las rémoras, creo que los haciéndoles las utilizan, limpiezas. Sí, ellas van pegadas y ellas no se despegan de la ballena. Ajá. Bueno, no, porque esto es natural. Esto es de la ellos se pegan para limpiar a las ballenas de los... Pero quería poner el ejemplo, era como para que imaginemos cómo ocurre en el otro sentido, ¿no? Nosotros vamos caminando, pero van unas larvas pegadas porque andamos pensando en el amante o en lujuria, o andamos pensando en cómo fregar al otro. Somos extremadamente codiciosos. Cada vez que, por ejemplo, si usted ve una escena de alguien inyectándose heroína o aspirando cocaína, ahí está la larva. Claro. Ahí está aspirando la energía, consumiéndolo, su energía vital. Y casos pues ya extremos, donde usted ha visto que hay personas pues que ya tienen la propia entidad en momentos específicos gobernando ese cuerpo. Totalmente, que es los casos que se ven de los famosos exorcismos, bueno, que también son un proceso bastante complejo, donde ya la persona no se mueve por su propia voluntad, no habla por su propia voluntad, y bueno, ya es un caso total de una posesión totalmente completa del ser en ese momento. Claro, y donde es importante también reconocer que uno mismo es quien se crea el casco o el blindaje para que todas esas energías no lo afecten, ¿no? Reconociendo ya pues todo lo que nosotros hemos relatado en este programa. Se alimentan del miedo. Completamente. Si tienen miedo, más fuertes se ponen. Sí, tristezas, miedos, depresiones, vanidad, egocentrismo, todas esas emociones más que todo son las que nos afectan y hacen de nosotros lo que ellos quieren, claro, no lo que nosotros queremos. Bueno, estimados oyentes, de esta manera hemos llegado al final de Descubriendo, no pretendiendo decir que esto ha sido todo. Hay mucha tela por cortar en el tema de las posesiones, pero sí estoy seguro de que el programa ha servido para tener en cuenta ciertas cosas de nuestra vida. Que quizás en algún momento las sabemos que es así, pero se nos olvidan en estas circunstancias de tristeza que pues a todos nos ha cobijado. Pero es importante que estos conceptos y esto que hemos venido relatando a través del programa no se nos olvide, porque es pues la tela o la base en el que nosotros hacemos pues nuestra coraza para protegernos de lo que pasa es que ocurre algo, ¿no? Y siempre lo he dicho, es que como el ser humano no podemos verlas a las larvas físicamente, se nos olvida que existen, que están ahí todo el tiempo. Bueno, cuando usted le abra las puertas, ¿no? Siempre están ahí, y en el mensaje pleiadiano es claro, los pleiadianos nunca ignoraron a la otra fuerza. Entonces el saber de que ciertas emociones, ciertas acciones, ciertas decisiones que yo tome están influenciadas por estas larvas, estos parásitos, estos bichos que me hacen accionar de la forma que no quiero, si yo tengo en cuenta eso, es más fácil el trabajo. Si pues se me olvida y como no los veo, creo que no existen, entonces es muy difícil hacer la transformación. Así es. Bueno, ahí tienen, pueden investigar. Les recomendamos el libro La Gran Memoria RAM 1, y en la página 272, como dije, puede usted ampliar más la información. De eso se trata, de que lo que nosotros exponemos aquí solo es una parte que usted puede complementar con lo que ya sabe, porque pues sabemos que hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento al respecto de estas entidades, las ha enfrentado, porque hay personas que se han enfrentado a eso. Incluso hay algunas personas que las ven. Hay personas que logran verlas. Claro. En fin, bueno, hay una gran información que usted puede buscar, que usted puede escudriñar, que puede compartir. Sin embargo, los principios que nosotros dimos aquí, recuérdenlos, no son más poderosas que nosotros, no lo son. En lo absoluto. A menos que usted le dé el poder.
¿sí? Pero si usted reconoce quién es, reconoce su ser interior, como lo hizo el Cristo interno, como lo hace a través del símbolo del Cristo interno, entienda que el poderío lo tiene usted. Y si usted tiene el poderío del yo soy, este lo ayuda para comprender que en su cuerpo y su mente solo lo gobierna usted. Solo lo gobierna usted. Si abre la puerta, entonces no se vaya a quejar después, ¿no? Sí, así es. Y el concepto también de que no son espíritus, son entidades, porque por ley en un cuerpo físico solo puede habitar un solo espíritu. Entonces, ese es otro concepto que hay que tenerlo muy claro. No caben dos espíritus en un solo cuerpo, no se puede. Un solo espíritu y entes que gobiernan la parte psíquica, la parte emocional y la parte energética. El espíritu está ahí. Claro está que si llega a un punto ya de desviación total, entonces ya usted le está diciendo a ese ente, bueno, posee todo el cuerpo, ¿no? Así es. Bien. Bueno, estimados oyentes, nos vamos. Recuerden que este mismo capítulo ustedes lo podrán escuchar el martes. Sí, señor, el martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia, se repite este mismo programa. Es decir, si nos está escuchando un martes, estamos en diferido. Si nos está escuchando el sábado, estamos en vivo y en directo. Sábados de 4 a 5 de la tarde. Además, los programas que se realizan en Descubriendo se graban y se cuelgan allí en la zona de descargas, programas Descubriendo. Usted los puede bajar, los puede descargar, los puede escuchar, los puede estudiar, los puede compartir, los puede regalar. Bueno, todo lo que usted se antoje. Fíjate que hay gente que llama, algunas veces ha sucedido, que hay personas de otras emisoras, en otros lugares de nuestra América Latina, que les ha parecido, no solamente pues el de Descubriendo, ¿no?, sino otros programas les han parecido interesantes y nos escriben para ver si pueden utilizar ese material y colocarlo en sus emisoras. Si es de ellos. Vaya, pues, de ellos. Vaya que sí se puede. Claro que sí. Ojalá lo hagamos muchísimo más. Y no por nosotros, ¿no?, sino por el contenido, por la información. Que la información llegue a todos lados, eso es lo importante. Esta es la nueva escuela, la que yo siempre he llamado la nueva escuela. Esta es la nueva educación que se les está dando a los oyentes y a nosotros también. Así que haga con el programa lo mejor que usted crea, lo mejor, eso sí, no vaya a distorsionar, claro. No vaya a hacer cosas extrañas por ahí. Exactamente. Sí, porque puede pasar también. Sí, haga lo mejor con él para que pues le pueda servir a muchísimas más personas y de esta manera cumplimos con nuestro objetivo aquí en esta Radio Cultural Planeta Conciencia y su programa investigativo Descubriendo. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.